El presidente Alejandro Maldonado Aguirre, a través de su secretario de Comunicación Social Alejandro Palmieri, anunció cambios en el gabinete de gobierno. Esto luego de una evaluación de todos sus funcionarios a quienes le pidió que pusieran a disposición sus cargos. Los cambios se dieron en las carteras de Cultura y Deportes, Educación, Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y además de 2 secretarías. Como ministro de Ambiente y Recursos Naturales, el señor Andreas Lenov. Como ministro de Trabajo y Previsión Social, el señor Osvaldo Enríquez. Ministro de Cultura y Deportes será la señora Ana María Rodas. Como ministro de Educación, el profesor Rubén Alfonso Ramírez. Como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, el licenciado Julio Rivera Claverí. Y en la Secretaría General de la Presidencia, el licenciado Marlon Barahona. Palmieri señaló que la idea de estos cambios es poder generar un mejor flujo de información en las diferentes carteras y secretarías y poder entregar los ministerios de una manera ordenada el próximo 14 de enero. La idea es oxigenar al Ejecutivo. Estos cambios, como ustedes podrán ver, traen a personas sumamente capaces en sus áreas, a esos ministerios y a esas dependencias. Y la idea del presidente es simplemente que puedan atender los asuntos de sus carteras, la mejor capacidad, y entregar al próximo gobierno las carteras ordenadas lo más que se pueda. Los ministros que fueron relevados son Dwight Pesarossi como ministro de Cultura y Deporte, Eligio Sig de la cartera de Educación, Óscar Medinilla de Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Ulván de Trabajo y Previsión Social. En cuanto a las secretarías, José Roberto Hernández deja la Secretaría General y por último Ricardo Bustamante como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. Cambios gabinete es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, tenemos mensajes con él. Nos dice, menos mal, se fue Pesarossi, considero que Ana María Rodas sí es digna de ocupar el puesto del Ministerio de Cultura y de Ministra de Cultura, es lo que nos plantean. Jorge, al menos están poniendo que según su currículum tienen cómo dar esperanza a los ministerios. Alex, ¿por qué se esperó tanto para hacer estos cambios? Nos dice, así como, sí, no había vicepresidente de la República, así como cambio ministros que ubiquen el paradero de los desviados de la SAT, o hay otra línea haciendo su agosto. El presidente dijo que el licenciado Sagastini le hizo daño. ¿Por qué no lo releva como ministro de Economía? Entiendo que van a haber otros cambios. No sé si será en el caso del licenciado Sagastume, pero entiendo que habrán otros. Brando Rodríguez, es importante realizar cambios necesarios en lo que resta de este gobierno. Todo sea para el beneficio del país, es lo que nos plantean a través de las redes sociales. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo Folgar. Quique, Juan Carlos, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Creo que hoy es un día en donde empezamos a ver ya las decisiones contundentes del gobierno del señor presidente Maldonado Aguirre, y vemos con mucha expectativa que por primera vez en la historia de este país y de la nueva historia democrática del 84 para acá, empezamos a ver la conformación de un gabinete por meritocracia. Es decir, gente que ha hecho carrera en los temas y que tiene credibilidad en la defensa de esos temas y que tiene la posibilidad ahora de llegar a la función pública. Eso en los 7 gobiernos anteriores no lo habíamos visto. Por lo regular, la mercantilización de la política en este país había llevado gestores de negocios a las diferentes carteras y obviamente eso había reducido la posibilidad de que hubiesen resultados positivos en la política pública ministerial. Lo que vemos ahora es la oportunidad histórica de los últimos 32 años de poder identificar realmente un manejo de las carteras con visión estratégica, a partir de estos actores que están llegando con mucha experiencia y con mucha solvencia en cada uno de los nombramientos. Preocupan 2 cosas. Primero, la población está reaccionando a estos nombramientos como, bueno, si es tan buena la gente que están nombrando, lástima que se acaba el 14 de enero. Es decir, 117 días, si no me equivoco, aquí que lo refería hace un momento. Y eso nos pone en la situación de que lo bueno que hagan puede
terminar en borrón y cuenta nueva en menos de 117 días. Eso sería un riesgo y un retroceso para el Estado guatemalteco y obviamente para el próximo gobierno. Si hace un borrón y cuenta nueva de lo que se logre avanzar en estos 117 días, habrá un revés colectivo de parte de una ciudadanía crítica que está muy atenta a las decisiones políticas. El otro elemento es, y lo hablábamos en el noticiero hermano de 8:45, ¿con qué van a poder impulsar la política pública, tanto el gabinete que se está nombrando como el gabinete inmediato que vaya a recibir? Las condiciones económicas del Estado son realmente críticas y aquí me parece que como sociedad guatemalteca es el momento de dar un respaldo contundente a este gobierno de transición y obviamente a partir de los que salgan electos el próximo 25 de octubre, igualmente un respaldo y el beneficio de la duda para los primeros trimestres del próximo gobierno. Vamos a las redes, estamos esta noche con Cambios Gabinete, como nuestro hashtag de la noche. Jacelco nos plantea, no es Otto García, así se contesta al Ministerio de Educación. Tengo dudas acerca de eso. Bueno, en el caso del profesor, él ya había corrido incluso como candidato a la vicepresidencia de la República. Beatriz nos dice, me parecen los cambios, la gana por entregar una gestión clara y levantar la honra de los ministerios, aunque sean 4 meses. Jacelco, ¿se podrán mantener los cambios después del 14 de enero del 2016? Complicado. Cayo nos plantea, esos ministros eran en el gobierno como Valdizón, a su partido no servían de nada. Estos ministros eran en el gobierno como Valdizón, a su partido no servían de nada. Hay que darles el beneficio de la duda. Sí. Brian, la meritocracia llega cuando los gobernantes no tienen compromisos, algo muy difícil en Guatemala. Emerson, deben de llegar a evidenciar la corrupción a cada cartera, dejando con esto un precedente, es lo que nos plantea Emerson. Creo que hemos hablado de que esa sería una gran función, ¿no? Tener una gran auditoría en cuanto a qué es lo que se tiene en los ministerios y cuáles podrían ser las bases para construir nación a partir del próximo gobierno. El presidente Maldonado está haciendo lo que se puede por regresar a un buen camino al país. No es fácil como lo dejaron. Y Mario, urgía cambio en cultura de deportes, jugar fútbol no basta, se necesita un académico experto en administración pública. Bueno, si lo plantea desde el punto de vista de Mario, la licenciada Rodas es una escritora maravillosa, alguien que ha aportado mucho a la cultura de Guatemala, pero entiendo, no sé cuánto sea su conocimiento de administración pública, aunque creo que dirigió en algún momento el Diario de Centroamérica. Quique, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Cristian, buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Hay una cosa que hay que terminar de entender con respecto al tema de ministros. En la mayoría de países, especialmente los que tienen sistema parlamentario, pero incluso países como Estados Unidos, o incluso en México y muchos en América del Sur, se ha entendido incluso que la función de ministro es una función de gestión política, no de gestión de un técnico experto en el tema de la cartera respectiva. Aquí hemos insistido y reiterado acerca de la importancia de que un ministro de Gobernación sea experto en el tema de seguridad o un ministro de Salud sea experto en el tema de salud pública. Yo le voy a decir una cosa, para mí los mejores ministros de Educación, ministras de hecho, los mejores ministros de Salud, los mejores ministros de Gobernación, en ninguna de esas 3 carteras, los mejores ministros que yo recuerdo a la fecha, ninguno de ellos eran expertos en el tema, sino que eran gestores políticos. Los viceministros, en algunos casos, pero especialmente los directores de las dependencias, son quienes en todo caso requieren esa especialización, ese conocimiento técnico y ese conocimiento operativo de la gestión de su área específica. No el ministro es un gestor político, le toca lidiar con diputados. Le toca lidiar con la población, le toca trabajar en un gabinete que cada uno buscará las prioridades que tiene. Y eso es lo que tenemos que poder comprender. Los puestos de ministro no son para el médico más famoso que pueda haber en el mundo, porque de hecho no va a operar ni va a atender en la clínica. Va a ser un administrador y gestor político y administrativo. Y entonces muchas veces el mejor médico del mundo no tiene ni la paciencia ni los conocimientos para sentarse a dialogar de aspectos políticos. Y eso es lo que no terminamos de comprender en Guatemala. Entonces, habiendo dicho eso,
Los nombramientos que tenemos que poder comprender se hacen en estos últimos 4 meses son más para poder hacer primero un rompe y rasga con lo que venía. Y quedan 3 o 4 ministerios más que están pendientes, que no han encontrado probablemente a la persona adecuada o no ha dicho que sí, la persona adecuada para esos ministerios. Pero hay 3 o 4 más, por lo menos, tal vez 5 o hasta 6, que probablemente no van a cambiar, porque también parte de lo que se necesita es estabilidad en esta última etapa de gobierno. ¿A quiénes me refiero? Probablemente el Ministerio de Finanzas no cambie. Muy probablemente el Ministerio de la Defensa, obviamente por la misma ley orgánica del Ejército, no cambie. La ministra de Gobernación, aunque a algunos no les guste, muy probablemente no cambie por ciertos temas de orden y de estabilidad. Que además se acaban de dar cambios importantes en la Policía Nacional Civil. Y que, por cierto, ahí al comisario Juárez Duque, un extraordinario comisario en la comisaría 13, pero después que pasó incluso a la subdirección de operaciones, un extraordinario comisario, que lamentablemente ahora se pierde porque pasa a calidad de retiro. Incluso el canciller, Raúl Morales, es un canciller de carrera. De carrera, un hombre muy diplomático probablemente de carrera. Tampoco se va a ir en este momento. Son casos como esos que muy probablemente Dorval Carías también, un técnico de carrera entre el ministerio. Entonces, hay varios de ellos. La misma de Catarina Parrilla, probablemente en CGPlan. Son gente que son técnicos, no políticos. No venían de una línea política del Partido Patriota ni algo por el estilo. Así como ellos, habrán 1 o 2 más que ahorita se me van, que probablemente son de esos, que son técnicos en su área, que probablemente continúen, porque se necesita un balance entre los cambios radicales que serán en algunos espacios y la continuidad para generar algún nivel de estabilidad en lo que queda de esta administración. El tecnócrata. Sí. El tecnócrata. Sí. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Cambios Gabinete. Fernanda nos dice, ¿qué otros ministros creen ustedes que vaya a cambiar el presidente? Creo que planteaba aquí que algunos de los que no se van a ir, y ahí tome en cuenta de que podrían haber cambios en los que no fueron mencionados. Yo le diría que en el tema económico puede haber algún tipo de cambio con el licenciado. Hay algunos que son demasiado obvios. Claro. Probablemente el Ministerio de Desarrollo es obvio que va a haber algún cambio ahí, pero hay varios así en esa línea. Hay algunos como el mismo Ricardo Sagastume, que aquí cuando incluso entrevistamos al entonces vicepresidente Maldonado, dijo que él en lo personal tenía algunas desavenencias con él en lo personal, pero eso al tema en sí de gestionar gobierno no quiere decir que ahora por una desavenencia personal necesariamente lo elimine de una vez de la cartera. Por lo menos hasta ahora, en estos primeros cambios, no lo cambió. Lo mismo creo yo que va a sugerir o va a suceder con el comisionado de competitividad. Claro. No creo que vaya a cambiar en estas alturas de Francisco Valladares. O sea, volver a cambiar en ese tipo de cosas reiteradamente tampoco, eso genera inestabilidad. Vámonos a las redes. Estamos con Cambios Gabinete. Nos dice el licenciado Adrián Zapata, analista de este espacio: difiero con Cristians, en los 7 gobiernos anteriores han existido funcionarios de carrera, no es justo generalizar. Nos dice la Gata, esperemos que después de los cambios vengan las investigaciones y sentencias contra los funcionarios corruptos. Emerson, gestores aprovechados e ignorantes han puesto siempre, ellos pueden dejar precedente para marcar una pauta. El ingeniero Castillo, ¿verdad que si hay gente capaz en Guatemala? Lo que no hay es voluntad política para hacer las cosas, y si los dejamos a este enero del 2017, a Alejandro Maldonado presidente, es lo que nos dice Lu. Bueno, sería inconstitucional, rompimiento. Sí. Nos tiene que quedar claro que... Agreguemos un montón de cosas. Sí, nos tiene que quedar claro que es al 14 de enero del 2016. Afuera la ministra de Gobernación, es lo que dice Navi. Admiraba a Pezorasi como jugador, pero como ministro era ridículo, dice Coca. Hugo, lástima que Otto Pérez estaba como garrapata hace 60 días, tenía que empezar la limpia. Diego, finalmente se acabaron los mequetrefes en el Ejecutivo, que estuvo asaltado por cualquier hijo de vecino, nos dice Elmer. Se empieza a ver una luz, ojalá sigan los cambios para bien, especialmente en salud, gobernación, el Mides y el MAGA. Neto, hasta que Maldonado no haga cambios en comercio, finanzas y gobernación, no le creeré que quiera hacer cambios reales. Daniel Sazo nos dice, lástima que el lujo de ministra de Cultura y Deportes que tenemos estará ahora solo por 4 meses. La muy distinguida licenciada Ana María Rodas, por cierto, yo tuve el privilegio de recibir clases con ella, un honor. Tener clase de estilística en cuanto al estilo de escribir, un honor. A mí me gustan los nuevos ministros, dice Lub. Y Silvia, Ana María Rodas en el Ministerio de Cultura y Deportes es la mejor noticia del día.
Es lo que nos plantea Silvia. Licenciado Castillo. Yo sí quiero de pronto reconocer que hay honrosas excepciones de funcionarios públicos en gobiernos, de los 7 gobiernos que han pasado, que han hecho un papel importante y que han contribuido al desarrollo del país. El problema es que no es la constante. La constante ha sido que nombran personalidades de confianza de las autoridades de turno que al final paran endeudando inclusive su trayectoria, su credibilidad y hasta comprometiéndose penalmente en situaciones que no sé si les generan beneficios directos o si solamente prestan su nombre para que se den ese tipo de cosas. Debemos recordar, por ejemplo, obviamente, un error táctico que comete un exministro de Educación que niega información que al final le cuesta el puesto y le cuesta en gran medida la credibilidad, puesto que no se estaba ocultando supuestamente ninguna información que pudiera comprometer al Ministerio de Educación y al gobierno de aquel entonces. Y así hay muchos funcionarios que lo que hacen es que entran a la carrera pública, tienen experiencia, tienen conocimiento, pero les toca hacer el trabajo sucio. Y es por eso que yo no canto victoria hasta que no se terminan las auditorías ex post y efectivamente los funcionarios no salen señalados. Debemos recordar que la persecución penal por el tema de manejo de fondos públicos es hasta 20 años. Es decir, yo no estaría totalmente, digamos, convencido de que los últimos 20 años de funcionarios no hay posibilidades de hacer persecuciones, sobre todo a partir de lo que se está logrando con la aplicación de justicia en este momento. El tema es que por primera vez creo que hay nombramientos desapegados de intereses políticos, de intereses financieros o de pagos políticos o económicos a financistas. Y eso nos va a dar la pauta de la posibilidad de que en los futuros gobiernos tengan como primer elemento el nombramiento de personas idóneas para los cargos y no gestores de negocios o personas que se prestan y prestan su nombre para inclusive comprometerse hasta jurídicamente por el manejo de los fondos públicos. Vámonos a las redes, estamos con Cambios Gabinete como nuestro hashtag de la noche. George nos dice, mejor no gastar en segunda vuelta y darle seguimiento a lo que ya tenemos, es lo que nos dice Eduardo. Ojalá y sigan los cambios, debe de cambiar viceministros y directores. Toda la gestión pública está corrompida, plantea Eduardo. Guillermo, el señor Alfonso Ramírez no es una persona idónea para el Ministerio de Educación. No hay que deslumbrarse, es lo que dice Guillermo. Enmer nos plantea excelentes cambios. Falta la ministra de Gobernación. Fuera la última PP que queda, es lo que nos dice. Yo sí creo que Gobernación y Salud deben de ser removidos. Silvia nos plantea, Ana María Rodas debe permanecer en el Ministerio de Cultura y Deportes en el próximo gobierno, es digna representante. Juan Carlos, razón que los nombramientos son por mérito, es porque Maldonado no le debe favores a nadie. Lástima que se acabe en enero. Jorge, los sindicatos permitirán cambios fundamentales en educación y salud. Creo que estamos teniendo mucha expectativa. Hay que entender que, por ejemplo, con los sindicatos, tanto de educación como de salud, va a haber que comenzar a hablar ya, durante este periodo. Porque si no, vamos a comenzar el 14 de enero y la cosa puede ser muy, muy compleja para el gobierno que entre. Jorge, excelentes funcionarios. No se olvide quitar a Corado del CIV. Y los funcionarios de Covial urgen esos cambios, dice Jorge. Navi, el presidente debería cambiar a la ministra y viceministros de Gobernación por encubridores. David Jerez, no entiendo cómo es que Osvaldo Enríquez no era apto para secretario privado, pero sí para ministro de Trabajo, es lo que plantea David. Quique. Solo termino. Pero es que lo nombre usted. Por primera vez, gente capaz en un gabinete de gobierno, gente que está allí porque lo merece, y los primeros cambios oxigenan al sistema. La licenciada Zelaya y el licenciado Medrano fortalecerían también a este gobierno. Todo suyo, Quique. A ver, parte de eso incluso, ahí se me quedaba un tema justamente de Raquel Zelaya y del doctor Medrano. Doctor Medrano. ¿Por qué? El presidente Maldonado ha dicho que también les ha pedido que le sigan apoyando en otras formas, no necesariamente como ministros, pero sí como parte de un equipo asesor para poder seguir implementando parte de este proceso. A ver, ¿cuál va a ser el legado más grande, el reto más grande del presidente Maldonado? Yo lo decía hace unas semanas y es devolverle dignidad
al cargo de la presidencia de la República. Pero eso es mucho más que simplemente el diente al labio. La dignidad implica poder llegar y generar ciertos cambios un poco más profundos en materia de transparencia y de gestión pública que le empiecen a devolver por lo menos un poquito de confianza a la población guatemalteca acerca de lo que es hacer gestión de gobierno. Algunos de estos nombres, a algunos les parecerán que son más de marca que de fondo, pero en muchos de los gabinetes se termina viendo gente de confianza enteramente del presidente. En este caso es complejo, pues son 4 meses. ¿Cuánta gente puede dejar un trabajo, un lugar donde está, para irse 4 meses? En muchos de los casos que vamos a ver, y algunos que no se han anunciado, están probablemente gestionando permisos en donde sea que estén trabajando en este momento para que les permitan ir y trabajar en gobierno por 4 meses. Entonces tampoco esperen muchísimos cambios a nivel de viceministerios en algunos casos. ¿Por qué? Porque esa es la parte operativa, la que hace que siga funcionando el gobierno en este momento. Entonces probablemente habrá cambios a nivel de ministerios, sí. 3, 4, 5 más probablemente aún hagan falta. Pero lo que más va a hacer es usted voltear a ver que hay gente que pueda usted voltear a ver y se sienta con un poco más de confianza de que lo que se está haciendo correctamente. No vamos a estar de acuerdo con todos en políticas. Hay probablemente una variedad muy grande, ideológica, incluso si lo quiere ver así, entre quienes están llegando a los diferentes cargos. Andreas Lenox, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, tiene una trayectoria desde el punto de vista ambiental que algunos dirían, bueno, ahí sería mejor que fuera alguien más radical, como puede ser la gente de algunos de los movimientos ambientalistas más radicales que hay en el país, y otros le dirían, no, tendría que ser alguien más proempresarial, que facilite los trámites para las gestiones. Andreas es probablemente una figura, una persona que lo que principalmente lleva es que no lleva compromisos con nadie. Y lo que hará es tratar de ordenar y poner en práctica medidas en el Ministerio de Ambiente que perduren más allá de los 4 meses que él estará. Y eso lo vamos a ver en varios de los ministerios. Entonces, medir el nombramiento por la profundidad de los conocimientos o capacidad para transformar un ministerio, si en 4 años es difícil cambiar una institución, en 4 meses lo que se va a lograr es cambiar ciertas cosas estructurales, iniciales, para que la transformación se termine de dar en la siguiente gestión. Y lo que más se tiene que poder recuperar es la capacidad de creer de parte de los guatemaltecos en las instituciones del Estado. Vámonos a las redes. Estamos con Cambios Gabinete, como nuestro hashtag de la noche. Juan Carlos nos plantea cambios muy estratégicos y perfiles adecuados a cada ministerio. Se ve mejor, es lo que nos plantea. Rodrigo, si demuestran un buen trabajo, deberíamos de exigir al próximo gobierno que les dé la oportunidad de seguir. Juan, necesario los cambios de gabinete para tener control, pero el tema va a hacer auditoría, es lo que nos plantea. Como todo, lo bueno dura poco tiempo. En muchos países se sabe que la gestión es solo enfocado en la política y no es una especialización, nos dice el señor Herrarte. Con pocas acciones se ve que Maldonado es una persona que desea trabajar por Guatemala y si mejor nos ahorramos la segunda vuelta, ya lo habíamos platicado. Pablo, en cultura por fin se ve a alguien que sabe del tema y no una figura decorativa. Bueno, en el tema de cultura, históricamente a lo largo de las últimas gestiones se ha puesto a una persona de ascendencia indígena para poder administrar el Ministerio de Cultura y Deportes. No entiendo cuál es el criterio, pero así ha sido. O sea, esa es la lógica. Y bueno, y luego el caso de Pesarosi, pero eso fue la idea. Y Clavería era viceministro de Seguridad en el gobierno del Partido Patriota. No, ¿qué confianza nos debería de dar? Bueno, además estuvo en la lista para ocupar la Fiscalía General de la Nación. De hecho, forma parte del Consejo. Del Consejo, sí. Faltan cambios en ministerios clave, Gobernación por privilegios en el sistema penitenciario, Economía por privilegios a Tigo. Luis, ¿qué nivel de ministra de Cultura y Deportes debería de ser vitalicia? Jorge Castillo, cambios sustanciales harán operante el Estado, no las promesas populistas. Mejor no gastar en segunda vuelta y darle seguimiento a los que ya tenemos. Y Eduardo, ojalá sigan los cambios desde cambiar viceministros, directores, toda la gestión pública está corrompida. Ya lo leíamos, son las 10:38. Lee Castillo. Yo quisiera responder a Disselectro GT. Él nos hace reflexionar sobre 2 cosas importantes. La primera,
hacer una limpia de las bases de los diferentes ministerios. Eso requiere esa capacidad, digamos, de gestión política que hablaba Quique. ¿Cómo eliminar todas esas campañas plazas fantasma? ¿Cómo eliminar las dobles, triples, cuádruples plazas? ¿Cómo evitar y hacer una limpia del nepotismo en las plazas de contratación en el Estado? ¿Cómo eliminar esos beneficios que llegan inclusive a ser vitalicios o hereditarios los puestos en el Estado? Ese tipo de perversiones que se dan en el Estado guatemalteco y que ningún ministro que llega con vínculos políticos o que llega con señalamientos o que llega ya con una línea estratégica para reproducir ese mismo sistema, no va a atrever a tocarse. Entonces, estos ministros tienen por primera vez la posibilidad de hacer esa limpia. Y lo otro, hacer un ajuste salarial. Estos ministros no se van a hacer millonarios en 4 meses con los salarios del Estado. Hay que entrar a una política de ajuste de los salarios y de las dádivas y beneficios que tienen los funcionarios públicos. El ministro de Salud, por ejemplo, me parece que tiene viáticos diarios cuando son nacionales de 1,000 o 1,500 quetzales por día. Y cuando son al exterior, sobrepasan N cantidad de dólares los beneficios que tienen. Y esto negociado mutuamente entre el ministro y los sindicatos, porque la cúpula dirigencial de los sindicatos goza de los mismos beneficios o un poquito abajo de las dádivas que recibe el ministro. Entonces, ministros, sindicalistas, trabajadores, todos hacen componendas para ordeñar el Estado. Esas me parece que son los retos estratégicos de estos ministros que, insisto, llegan con legitimidad, llegan con credibilidad, más allá de sus trayectorias, porque, digamos, todos los que han hecho función pública tienen costos que cargar por el haber hecho esa función pública. Tal el caso del hoy ministro de Trabajo o el mismo licenciado Claverí. El tema es si ellos están dispuestos a tomar las decisiones correctas en esta oportunidad que les da la historia política de Guatemala. Claro, si lo hacen, la sociedad se los reconocerá, se los valorará. Eso no es necesariamente cierto. Eso no es necesariamente cierto y es algo de lo que tenemos que cambiar. O sea, si alguien llega y hace un gran trabajo ejecutando y sirviendo al país, sí, la sociedad se lo debe de reconocer. Y en este país no es necesariamente cierto. Pero si no lo hacen, Juan Carlos. Pero también, por supuesto. La gente está en este momento con toda la energía social suficiente como para demandarles a los que hoy están siendo nombrados funcionarios públicos por los actos y las decisiones que Yo estoy absolutamente claro. Si usted no lo hace bien, vaya y enfrente a la justicia por los errores o las mañosadas que pudo haber hecho. Pero si lo hace bien, de verdad, también la sociedad tiene que hacer un mea culpa en ese sentido. Vamos a ir a la pausa aquí, que al regresar seguimos con el tema. Estamos con Cambios de Gabinete a las 10 p.m. Gracias a Rosario. Vamos a las redes. Estamos esta noche con Cambios Gabinete como nuestro hashtag. Vamos a entrar a nuestra ronda de conclusiones. Pedro, hay que reconocer que han sido cambios muy inteligentes, pero el plan a seguir con ellos, ¿cuál es? Es lo que nos plantea Pedro. Ferdi nos dice, muchos de esos ministros deben de seguir en el próximo gobierno. Espero Sandra Torres y Jimmy Morales lo tomen en cuenta. ¿Qué planes podrá tener si hasta hace una semana no sabía quién estarían ocupando un cargo, no sabían que estarían ocupando un cargo público? Es lo que nos plantea. Bueno, creo que es un tema de un reto enorme. Yo le diría a usted que haga su propio ejercicio. ¿En qué sentido? Imagínese que llegue alguien y le diga sirva al país, pero por 4 meses. Deje todo lo que tenga que hacer, vaya y ocupe un cargo por 4 meses. Deje su trabajo. ¿Cuántos estarían dispuestos? O sea, ¿cuántos de verdad estarían dispuestos a decir? Y encima en un momento en el que todo lo que haga puede ser criticado fuertemente si no es del agrado de alguien. Claro. Creo que son pocos, ¿eh? Habría que hacer el ejercicio individual. Estoy de acuerdo con Quique, debería de ser gente con más visión política y se asesore de viceministros y directores técnicos en el tema. La ministra de Gobernación debe de irse por lo de Valdetti en Matamoros y porque sigue protegiéndolos tanto a ella como al UNO. Es importante cambiar casi todo, ya que son vistos como parte de la corrupción encabezados por Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti.
Y si le preguntamos a la nueva ministra de Cultura y Deportes quién es el máximo goleador de la historia del fútbol nacional. Bueno, la pregunta está fácil. Para Juan Carlos Plata. el Pin Plata. Juan Carlos ¿De qué equipo, mi estimado Quique? ¿De tu equipo? Cerremos lo que sí. Yo lo que creo importante en este sentido es hay que tener también la paciencia de saber que no se puede hacer una limpia completa de todos los que quisiéramos, porque inmediatamente el señor presidente debería tener el mismo número de funcionarios que despide, el mismo número de gente dispuesta bajo las condiciones que ya planteaba Juan Carlos. Es decir, si voy a quitar 100 funcionarios por presunción de corrupción, por señalamientos, por haber pertenecido al anterior gobierno, por haber sido nombrados por Otto Pérez Molina, por cualquier cosa, debo tener a la par 100 funcionarios de calidad, idóneos, con las capacidades necesarias para que de manera inmediata sostengan la función pública. Eso no es sencillo, no es fácil. Y de hecho, el ejercicio que planteaba Juan Carlos es realmente difícil. ¿Cuántos estarían dispuestos a abandonar su ritmo y sus actividades actuales para poder servirle al Estado durante 4 meses y poder realmente poner a disposición del Estado las capacidades y los conocimientos que cada uno de nosotros tengamos? El reto no es fácil. Hay que ir con paciencia, hay que ser tolerantes, y creo que los mensajes que está enviando el actual gobierno van en la línea correcta. Los resultados los vamos a ver no en 2 o 3 semanas, los vamos a ver en 2 o 3 meses. De pronto, el mayor aporte que haga este gobierno de transición, sea llegar al 14 de enero del 2016 y garantizar una transición de gobierno dentro del orden constitucional, en paz, y sobre todo dando la certeza a las y los guatemaltecos que se hizo una lucha y un combate frontal a la corrupción en este país. Quique. Creo que hay 2 cosas ahí que tenemos que tomar en cuenta, y lo hablábamos justamente en la última entrevista de las 8:45 con Christians, con Edwin Martínez, el viceministro de Finanzas, y Abelardo Medina, analista de ICEFI. A ver, para lo que alcanza el presupuesto es para pagar sueldos. A duras penas, gas, luz, agua pura y qué sé yo, para funcionar. Funciones. Nada más. Entonces, no tenga expectativas de que van a venir y van a hacer obras, proyectos, programas, actividades, no. Van a llegar, y lo que debieran llegar a ordenar es a ordenar los ministerios, a sacar lo que no debiera estar ahí, a depurar las estructuras que ahí quedaron, a permitir que el próximo gobierno empiece con una plataforma limpia y con una infraestructura que le permita arrancar acelerando. Cementos Progreso. Adelante. Si no logramos eso, al menos, entonces el próximo gobierno tiene que empezar incluso de -10 o -20 en su camino para adelante. Entonces, lo mínimo que tiene que poder lograrse, y parte es esto, que llegue gente sin compromisos con ninguna estructura y que pueda llegar a limpiar lo que allí está para dejar el camino más expedito para lo que sería ya una siguiente gestión. Y aquí viene la siguiente parte. El gobierno de transición empieza el 26 de octubre, porque es el día que vamos a saber quién quedó presidente electo o presidenta electa. Y en ese momento es que los equipos de transición del partido que haya ganado con el gobierno de Alejandro Maldonado tienen que poder hacer un proceso de incorporar a esos nuevos equipos técnicos y empiecen a trabajar antes del 14 de enero. Esa va a ser la clave. Dicen los tuiteros que Quique está un poco triste por lo que ha sucedido con el tanque. No, hombre, vámonos al resumen.